Continuamos con el show que nos regaló Sandro en 1983. Faltaban unos 11 años para yo nacer. Y aquí estamos, unos 41 años después, escuchando a este gran ídolo, a nuestro Sandro, a nuestro astro, a nuestro Sandro de América, mirando, disfrutando todo lo que tiene que ver con su música, con su arte, con su poesía, con su gran talento que nos daba en un escenario, y es que simplemente era increíble. Así que vamos a disfrutar, Sandro, con el tema Un gusto a mujer. Creo que es la primera vez que escucho esta, no estoy seguro. Ya hemos escuchado tanto a Sandro y me encanta, la verdad. Me encanta, lo disfruto tanto que, que no entiendo cómo antes no lo escuchaba. Claro, Sandro es de una época que yo ni siquiera había nacido. Imagínense, esta canción tiene 41 años y, y aquí la estamos recordando, ¿eh? Así que vamos allá. Nos conocimos de noche por casualidad y nuestros nombres mentimos por seguridad. Típico, ¿eh? Ella tenía en su mente no volverme a ver, pero en un cuarto alquilado me dio su querer. Esta canción ya la habíamos escuchado. Ya la habíamos escuchado. Después del amor, De hecho, del mismo concierto, creo. su mirada, Lo estoy recordando ahora. piel y su Pero voz. fue el año pasado. Pude quitar de mis manos la tibia humedad. Entre gemidos y abrazos dejaba escapar sin un respiro y seguía de forma brutal. Canto mi amor y sin tregua me hacía vibrar. Se me paran los pelos, ¿eh? Espectacular. Espectacular. Es simplemente increíble. Es espectacular. Maravilloso. Termina ahí la canción. No la estoy quitando. Si es que después salta el anuncio y nos pillamos aquí el anuncio. Es espectacular. Recordé que esta canción ya la habíamos escuchado antes en mi canal el año pasado. Casi un año de que la escuchamos. Y aquí siguiendo este espectáculo que nos dio Sandro en el 83, me parece espectacular, me parece increíble, es muy, muy bonito. Es una canción que no sé cuánto, o sea, de este espectáculo, casi, estamos hablando de casi 41 años. Yo voy a cumplir 30 años el 1 de julio. Ya sabéis, recordarlo, se aceptan regalos. Em, y escuchar un tema, una interpretación de Sandro en el 83, unos 11 años antes de que yo naciera, simplemente es espectacular, es increíble, porque recordamos, admiramos y tenemos presente el arte, el amor que le ponía este tío
a la música, que le ponía al arte de la música, ¿sabes? Yo tengo tanto sentimiento por la música, tengo tanto amor por la música. Por algo me hice músico y me hice músico autodidacta al principio. Eh, en mi preparatoria, en mi bachillerato, yo decía, es que me gusta mucho la música, quiero conocer más de la música. Y hice un esfuerzo, reuní un dinero y me compré mi primera guitarra. Y empecé a aprender solo, sin que nadie me enseñara. Yo buscaba las notas, las partituras y tal. Y aprendí, fui aprendiendo varios instrumentos y luego entré a la universidad y empecé a estudiar música y empecé a amar, digamos, la música desde muy joven. Así como siento que Sandro también, desde muy joven, también amó y disfrutó la música. Cada letra, cada interpretación que hacía, la hacía de verdad con el corazón. Y es lo que me encanta de vivir y poder disfrutar la música de Sandro. Y yo creo que es lo que ustedes también podéis sentir. Así que, bueno, esto va a ser así siempre. Vamos a recordar a Sandro. Esta canción ya la habíamos escuchado antes y no importa porque aquí la seguimos recordando, la seguimos refrescando, seguimos trayendo la memoria y la música de Sandro aquí en mi canal. Ya sabéis, si esto es la primera vez que escucháis y te gusta, no olvidéis darle like, comentar, suscribiros que es gratis y nos vemos en la próxima.